El nuevo tráiler de Supergirl ha salido y nos recuerda que no, el 2026 no le pertenece solo a Marvel. Sí, a pesar del enorme caos relacionado con la compra de Warner, primero por Netflix y luego por Paramount, James Gunn y Peter Safran siguen moviendo sus piezas para preparar lo inevitable. Una confrontación de sus héroes contra una fuerza mucho más temible de lo que hemos visto hasta ahora. Y por supuesto, me refiero a Brainiac, o incluso a algo mucho peor. Sí, la primera fase, o más bien el primer capítulo del DCU, sigue llamándose Gods and Monsters, y este año 2026 viene a definir los hitos de lo que nos espera a partir de 2027. Paramount o no, DC está recuperando fuerza, empezando por Supergirl, que en mi opinión es la película que va a definir este DCU. Por eso, en este video vamos a hacer un repaso de la situación actual de DC, pero también vamos a analizar los detalles que propone Supergirl. Sobre estos dos trailers, cómo encajan perfectamente en el plan general que ya está en marcha y en la estrategia para el futuro del estudio. Y si no están convencidos al final de este video, entonces lo resolvemos en los comentarios. Mientras tanto, como ya es costumbre, entramos en la zona de spoilers, la zona de todos los peligros. Estás con Kevin Burkhardt, el teórico favorito de tu saqueador de Warner favorito. Cortinilla. DC ya está en crisis. Antes de lanzarnos al tráiler, tenemos que hablar de la agitación que sacudió recientemente a Hollywood. Ya me conocen, siempre me gusta tener una visión global de las cosas. Y aquí, claramente, pasó algo que lo cambia absolutamente todo. Estas últimas semanas han sido, por decirlo menos, tensas en Warner y por extensión en DC, cuando todo parecía estar listo para la compra de Warner Bros. Por Netflix, al final fue Paramount quien se llevó el premio para sorpresa de todos. Y por supuesto eso cambia muchísimas cosas. Para empezar, porque James Gunn no parecía nada descontento con el trato con Netflix. Incluso insinuó en Thread que con ellos mantendría su libertad creativa sobre el DCU, diciendo simplemente todo va a estar más que bien. Pero en febrero pasado, Paramount llegó con una oferta colosal de $80,000 millones que dejó a Netflix fuera de la competencia. Y desde entonces, silencio total. Por parte de Gunn, quien está acostumbrado a responder directamente a los fans y a dar su opinión sin filtro, ahora está limitado a los anuncios oficiales. Ya no hay opiniones, ya no hay comunicación libre. Y, obviamente, nunca se pronunciará públicamente sobre el cambio de situación. Ahora, él mantiene un perfil bajo. El problema es que, como suele pasar, el silencio hace más ruido que el ruido mismo. Y, por supuesto, eso alimenta muchísimas teorías. Muchos expertos ven en este silencio un posible inicio del fin de la era Gunn. Su contrato termina a finales de 2027. Algunos ya piensan que podría no renovar para irse a otros proyectos. Y quién sabe, tal vez incluso verlo regresar a Marvel. Entonces, sí, lo sé, no es necesariamente la mejor manera de empezar un video para animarte a ir a ver Supergirl. Pero justamente, como en todo buen guión, a menudo hay que partir de un evento dramático para que el recorrido del héroe sea aún más interesante. Y ojo, creo que Gunn ciertamente todavía busca apoyarse en perdedores magníficos desconocidos para el público en lugar de lanzar, por ejemplo, a Mujer Maravilla o Batman. Pero creo que la restricción de Paramount, en este caso, puede ser interesante. La creatividad pura a veces necesita límites para poder sublimarse. Y sé de lo que hablo. Bueno, aquí sé que claramente es una opinión impopular, pero ya verán, volveremos a eso un poco más adelante en el video, porque 2026 será el verdadero primer año para un DCU que ya no está exclusivamente a cargo de James Gunn. Y de hecho, concretamente, digámoslo, un año simplemente sin él. Hasta ahora, desde The Suicide Squad hasta la temporada 2 de Peacemaker, todos los proyectos del nuevo DCU han sido completamente escritos y dirigidos por James Gunn. Entonces, eso puede ser interesante para imponer una visión clara y coherente para lanzar el proyecto. Pero también se vuelve problemático si de plano no te gusta su estilo, y Dios sabe que tiene un estilo muy particular. Pero tranquilos, no, Supergirl, a diferencia de lo que podría haber parecido por el primer tráiler, no es una película de James Gunn. Es una película de Craig Gillespie, director de, entre otras, Tonya o Cruella, dos películas que destacan por tener personajes femeninos complejos, como lo es Kara en Woman of Tomorrow. Una película que será seguida por la serie de Linterna Verde de HBO, de la cual también tuvimos un adelanto. Es una serie policíaca donde los Green Lantern llevarán a cabo una investigación al estilo detective sobre una serie de asesinatos. Con, de fondo, una amenaza mucho más grande que podría afectar a todo el DCU. Aquí estamos hablando de un proyecto escrito y producido por Tom King, autor de algunos de los mejores cómics de DC, acompañado por Damon Lindelof, a quien le debemos series como Watchmen, The Leftovers o Lost. Así que, claramente, no son cualquiera. Por último, el año de DC va a concluir con el muy extraño Clayface, una película orientada al body horror producida por Matt Reeves. En fin, estamos ante tres proyectos donde Gunn es solamente productor en su papel de director del estudio.
Pero son sobre todo estos proyectos los que realmente van a definir esa famosa pluralidad del DCU que ha faltado hasta ahora y en este capítulo titulado Gods and Monsters. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo encaja Supergirl en este capítulo? Y sobre todo, ¿qué sabemos realmente de este nuevo DCU? La cronología del DCU, a diferencia del MCU de estos últimos años, nos pierde por completo, con películas y series que ocurren por todos lados. Entre 2024 y 2029, el DCU debería, por ahora al menos, mantenerse mucho más lineal. La idea es simple: los eventos ocurren en el momento del estreno de los proyectos. En otras palabras, hoy se consideran canon los eventos a partir de The Suicide Squad, o sea, The Suicide Squad, la segunda. El reinicio dirigido por James Gunn marca la primera película del DCU actual y se desarrolla en 2021. En esta película, que honestamente me encanta, Amanda Waller, directora de Argus, envía un grupo especial compuesto por supercriminales a los territorios de Corto Maltese. Dirigido por Rick Flag Jr., el equipo descubre el proyecto Starfish, un experimento iniciado no por Corto Maltese, sino por Estados Unidos años atrás y cuya prueba Peacemaker tenía la misión secreta de eliminar. Sin embargo, en medio de la acción, mata a Rick Flag Jr. antes de que él mismo sea abatido por Bloodsport. No se preocupen, sobrevive. Por su parte, Waller es traicionada por sus propios equipos, encabezados por Emily Harcourt y John Economos, y se ve obligada a dejar en libertad a Bloodsport. Harley Quinn, Ratcatcher 2 y King Shark. Estos son los eventos que llevan directamente a las series Peacemaker y Criaturas Comando, ambas también escritas y dirigidas por James Gunn. 5 meses después, entonces, en 2022, Christopher Smith es reasignado en cuanto sale del hospital. En una nueva misión para impedir una invasión extraterrestre en forma de mariposas, capaces de controlar a las élites mundiales. Acompañado de los agentes castigados por Waller, incluida su propia hija, Leota Adebayo, este equipo de perdedores, como suele ocurrir con Gunn, logra vencer la amenaza. Y de paso, Chris se enfrenta y elimina a su propio padre, el Dragón Blanco, un villano supremacista violento. Impactada por los métodos de su madre, Adebayo revela a la prensa todos los secretos de Waller, el Escuadrón Suicida, Argus, las operaciones clandestinas, absolutamente todo. Tras este escándalo, el Congreso estadounidense prohíbe formalmente a Waller usar vidas humanas para sus misiones encubiertas, lo que la lleva a crear a la criatura Comando. El equipo de Peacemaker, por su parte, queda totalmente marginado, sin posibilidad de reintegrarse. Peacemaker se va a vivir solo con Igly, su águila mascota. Luego nos presentan a un nuevo Rick Flag Sr., el papá de Junior que fue asesinado en Corto Maltés. Es un héroe de guerra respetado que se une a Argus para finalmente descubrir la verdad sobre lo que le pasó a su hijo. En 2024 es enviado a Apocolistán con la Fuerza de Tarea M. Para Monster, el equipo está compuesto por la novia, Dr. Fósforo, J.I. Robot, Nina Mazursky y comadreja, quien también sobrevivió a El Escuadrón Suicida. Su misión es proteger a la princesa Lana Rostovich contra la bruja Circe, una de las enemigas más feroces de Mujer Maravilla, en Themyscira. En los cómics, la serie también introduce a Cara de Barro, a quien veremos en su propia película este año, así como la primera aparición de Batman en Gotham, haciendo que todos estos elementos sean canónicos en el ICU. Finalmente, la criatura Comando elimina a la princesa, antagonista oculta de la serie, evitando una tercera guerra mundial en la que la mayoría de los héroes termina empalados. Rick Flag Sr., después de haber sido brutalmente golpeado por Cara de Barro, termina reemplazando a Waller al mando de Argus por orden directa del presidente. Y es a partir de ese momento que todo realmente comienza. Superman finalmente llega, no se preocupen, ya vamos para allá, Supergirl llega justo después. En 2025 finalmente se estrena la primera película de la era de los monstruos y dioses, donde conocemos a Superman, quien ha estado activo desde hace algunos años. Detiene una guerra entre Boravia y Yarampur, dos países ficticios de Europa del Este, pero por primera vez pierde contra cierto martillo de Boravia. En su casa, en Metrópolis, herido, Superman se retira a su fortaleza de la soledad. Nos enteramos de que todo esto en realidad es una conspiración de Lex Luthor. El famoso martillo en realidad es un clon de Clark, controlado por Lex, y es él quien suministra armas a Boravia para empujar a Superman a cometer un error. Incluso termina por atraparlo en su propia fortaleza, recuperando una especie de grabación de sus padres, dando a entender que fue enviado a la Tierra para dominar a los humanos. Superman es entonces arrestado por Argus y Rick Flag Sr. y encerrado en la superprisión de Lex, que se encuentra en una dimensión de bolsillo inestable. Lois Lane, acompañada de la Justice Gang, compuesta por Mr. Terrific, Hawkgirl y Guy Gardner, investiga lo que hay detrás de todo esto y logran liberar a Superman. Con Krypto, ellos logran vencer a Lex y a su clon, salvan la ciudad de una roca soltada por Luthor y evitan que ésta sea tragada por un agujero negro. Finalmente, Superman hace encarcelar a Lex y recupera la confianza de la humanidad. La película termina con Kara Zor-El, su prima, quien viene a recoger a su perro, que descubrimos que está visiblemente borracho.
La temporada 2 de Peacemaker comienza justo después. El incidente de Metrópolis lleva a Argus a vigilar todas las dimensiones de bolsillo que dejó Luthor. Chris descubre entonces que la cámara de despliegue cuántico de su padre puede llevar a otros universos, incluyendo un mundo paralelo donde su vida parece absolutamente perfecta. Sin embargo, más tarde se descubre que en realidad es un mundo donde los nazis ganaron, no tan perfecto. Al mismo tiempo, Rick Flag descubre que fue Peacemaker quien mató a su hijo, entonces hará todo lo posible para vengarse. Pero antes de eso, se apodera de la tecnología de viaje multiversal de este y se asocia con Lex Luthor para encontrar un universo que sirva como prisión para los metahumanos, un mundo llamado Salvation. Es ahí donde al final secuestra a Peacemaker y lo encierra ahí sin posibilidad de regresar. Bueno, en resumen, así es como estamos. Y es aquí, unos meses después de los eventos de Superman, en 2026, donde comienzan los eventos de Supergirl Woman of Tomorrow. Bueno, antes que nada, este video es un poco diferente, ya que estamos usando imágenes de Warner y están mucho más protegidas, así que solo serán imágenes fijas. Lo siento. Este nuevo tráiler comienza en la nave de Kara Zor-El. Habíamos aprendido en el primer tráiler que ella cumple 23 años. Y esta nave, literalmente, parece el departamento de un joven adulto cuya vida es un verdadero desastre, con botellas por todas partes, ropa sucia y restos de botanas. De hecho, el primer tráiler había escandalizado a los antiarmas, especialmente con Krypto orinando sobre el periódico del Daily Planet. En la portada, veíamos a Superman salvando una ciudad de un reactor atómico, mientras que en una imagen más pequeña, Supergirl solo había salvado a un gato. El segundo tráiler también comienza en esa misma nave, pero con un ambiente un poco diferente. Esta vez vemos a Kara jugando en el espacio con Krypto, sola, aislada. Luego la vemos hablando por videollamada con Clark, quien le explica que aislarse no le ayudará a encontrar su lugar en la Tierra. Kara le responde que ese es precisamente el problema. No tiene a nadie y no se siente en casa en ningún lugar. Krypto es ahora su única familia. Y de hecho vemos que incluso en la Tierra, cuando era más joven, parecía estar aislada con su perro. Y eso es un elemento clave para entender al personaje y su oposición directa a Superman. Y todo eso viene directamente del cómic Supergirl, Mujer del Mañana, escrito por Tom King e ilustrado por Bill Kesevelli. Una obra que reinventa completamente a Kara Zor-El y claramente uno de mis cómics favoritos. En esta historia, Kara viaja a los confines del universo para encontrar un mundo bajo un sol rojo. Para poder celebrar sus 21 años, el Sol Rojo anula los poderes de los kryptonianos, igual que en el desaparecido Krypton. Allí, por fin puede emborracharse. Pero detrás de eso está sobre todo toda la tragedia del personaje, que aquí adquiere una profundidad mucho mayor que en las versiones anteriores. A diferencia de Clark, Kara vivió la caída de Krypton desde dentro. Él fue enviado siendo un bebé a la Tierra en el momento de la destrucción y creció en Smallville, amado por su familia adoptiva y protegido del mundo. Sin haber conocido realmente la tragedia de su pueblo de origen, Kara, en cambio, vio morir a Krypton, pero peor aún, mientras sus padres lograron proteger la ciudad de Argo. Temporalmente, bajo un campo de fuerza, esta comenzó a derivar en el espacio, permitiendo que sus habitantes fueran los últimos sobrevivientes de Krypton. Todo eso para finalmente ver a todos sus habitantes morir lentamente en la desesperación, envenenados por el suelo de ese asteroide hecho de kriptonita. Pero no termina ahí. Cuando todo está perdido, ella es enviada a la Tierra para reunirse con su primo, pero un evento durante su viaje distorsiona el tiempo y el espacio. Llega a un planeta donde el bebé que debía proteger ahora es mayor que ella y ella sigue teniendo la misma edad. Cuando Superman representa la esperanza, Kara encarna el duelo. Ella lleva dentro la muerte de todo un pueblo, lo que le hace imposible ver el mundo como lo ve Clark, así como Clark es incapaz de comprender el dolor que ella lleva dentro. Por eso esta historia es tan hermosa como trágica. Enfrenta a dos kryptonianos, con orígenes casi opuestos, pero decididos a hacer el bien cueste lo que cueste. Y es precisamente eso lo que hace que esta Supergirl sea tan excepcional. Clark contiene su fuerza para no matar, cada una de sus acciones es quirúrgica. Como lo muestra, por ejemplo, esta escena en su película, donde usa sus rayos láser solo para neutralizar a sus enemigos y no para partirlos en dos. En cambio, Kara contiene absolutamente todo: su odio, su rabia, su desolación, para no simplemente destruirla. No vengarse del destino que le fue impuesto, simplemente para mantenerse del lado correcto e intentar enorgullecer a sus padres y honrar su legado. Pero su fuerza bruta está mucho menos controlada, como también lo muestra esta escena donde combate una nave que aterriza y donde vemos que su rayo láser es mucho más bruto, se parece casi al del Cíclope de los X-Men. Y claramente, vemos que no se anda con rodeos cuando lo usa directamente sobre un enemigo. Lo que los separa en ese preciso instante es su identidad. Superman elige creer en el futuro, mientras que Supergirl está atrapada en la tragedia de su pasado. Cada instante es una lucha interna, y es precisamente esa lucha la que la película va a explorar. Es por esa razón que ella es incapaz de convertirse en la heroína de todo un planeta. De inmediato, primero va a empezar ayudando a una niña que lo ha perdido todo, como ella, Rusi, cuya familia fue asesinada y cuyo asesino también hirió a Krypto, su familia.
A ella entonces le va a enseñar a convertirse en una heroína, a hacer justicia, pero sobre todo a salvarse a sí misma. En fin, volvamos a este tráiler. Kara está celebrando aquí su cumpleaños número 23. A diferencia de los cómics, donde viaja hasta aquí para celebrar su mayoría de edad en el DCU, claramente no es su primera fiesta, como lo especifica uno de los robots de la Ciudadela al final de Superman. A diferencia de los cómics, donde Krypto es el perro de Clark, aquí es el perro de Kara, y se entiende mejor su temperamento indomable, igual que su dueña. De hecho, se ve muy bien de dónde saca su mala costumbre de sentarse en las piernas de la conductora. El tráiler tiene bastantes escenas de flashback de la caída de Krypton, incluyendo el momento en que se conocen. En el primer tráiler, Kara le dice a Rusi que Krypton no desapareció en un solo día. Y esta escena parece ser el día del funeral de su madre, ya que la vemos con su padre en el centro de esa marcha fúnebre. Sin embargo, hay un elemento que difiere drásticamente de los cómics. Como les decía, en los cómics el padre de Kara, Zor-El, logró salvar la ciudad de Argo de la destrucción. Pero es solo semanas después, cuando toda esperanza parece perdida, que Zor-El envía a Kara a la Tierra. Solo que en el tráiler, si miramos bien, Kara es enviada mucho antes. Todo esto desde el último instante de Krypton, y eso podría tener una enorme importancia para el futuro del DCU, y les hablo de eso justo después. Regresemos al presente y conozcamos a Rhodey y Krem, las otras dos figuras centrales de esta historia. En los cómics, Rhodey es la más pequeña de una familia de granjeros cuya vida va a cambiar por completo. Mientras reciben a un viajero, este asesina fríamente al padre de Rhodey y deja su espada en el cuerpo sin vida de él. Ese viajero es Krem de las colinas Ocre, un humano cruel y sin ningún escrúpulo. Rhodey entonces decide vengar a su padre y hacerle justicia con la espada de su asesino. Después de varias desventuras, finalmente conoce a Kara, a quien intenta convencer de ayudarla. Kara se niega al principio. Pero cuando regresa a su nave, ese tal Krem la hiere, envenena a Krypto y le roba su nave. Solo una muestra del veneno puede salvar a Krypto. Y eso es lo que lleva a Kara a aceptar embarcarse en una persecución que durará varios meses a través del universo. En este avance, escuchamos que Krypto solo tiene 3 días de vida. Pero una pista nos indica que la aventura podría, como en los cómics, durar un poco más que eso. En esta escena, vemos a Kara ajustar una especie de reloj cósmico. Se ha dicho que en la película, ella visitará nada menos que 9 planetas y que escucharemos muchos idiomas diferentes. Así que hay muchas posibilidades de que 3 días en este planeta representen potencialmente semanas enteras en el espacio. De hecho, eso es más o menos lo que sucede en los cómics. Krem, por su parte, sí fue cambiado respecto al material original. Pasa de ser un simple delincuente cruel a un verdadero guerrero, equipado con una armadura y la nube de guerra. Aquí parece ser el líder de los piratas espaciales genocidas que les propone a los pueblos que encuentra saquearlos o exterminarlos. Entonces, también existen en los cómics, pero Krem no se unirá a ellos sino hasta mucho después. El tráiler nos muestra aquí que él masacra directamente a la familia de Rhodey y luego roba la nave de Kara, sin realmente herirla. Pero atacando directamente a Krypto. Es un punto que me incomoda un poco en el cómic, hay algo muy visceral. Kara casi queda al borde de la muerte y su primer reflejo ya es heroico. Ella lleva a Rhodey y a Krypto con una curandera y pide que los salven a ellos primero antes de desmayarse. Al despertar, está impulsada por una verdadera rabia y sale en busca de Krem a través de la inmensidad del universo. Aquí, su motivación principal parece ser salvar a su perro. Entonces sí, como en los cómics, y sí es su única familia, pero obviamente es un poco menos impactante. Es cierto que es un detalle que tiene como objetivo hacer avanzar la historia más rápido, pero ya veremos, como en los cómics. Luego nos embarcamos en una aventura espacial, en un ambiente que mezcla space opera y viejos westerns de un planeta a otro. Y todo comienza en una parada de lanzadera espacial pública que parece llevar a una adaptación del asteroide de Anne Murph, donde probablemente tendrá sus primeros enfrentamientos. En ese momento, Kara todavía está en el sistema solar del Sol Rojo, así que aún no posee toda la extensión de sus poderes. Pero, a diferencia de su primo, ella no duda en golpear a los malvados piratas espaciales, si se meten con ella, con o sin poderes. Y es también ahí donde va a conocer a Lobo, el Main Man. Entonces, como ya se puede ver, la adaptación difiere del material original, lo cual es completamente normal. Pero la incorporación más importante de esta película es claramente Lobo. Originalmente estaba planeado por Tom King en el cómic original, pero finalmente fue retirado para dejarle todo el protagonismo a Kara. Y eso está bien porque el cómic realmente se centra en su metamorfosis emocional, pero aquí Lobo realmente parece revolucionar la película. Y francamente, ¿quién mejor que Jason Momoa para interpretarlo? Recordamos que, en enero de 2023, Momoa publicó un video donde explota de alegría después de haber conocido a James Gunn y Peter Safran, recién nombrados como los jefes de DC Studio. Es simplemente el papel de sus sueños, mucho más de lo que alguna vez fue Aquaman. Pero entonces, ¿quién es Lobo?
En un principio, fue creado en 1983 como un villano bastante clásico, pero en los años 90 fue totalmente reinventado, como una parodia de antihéroes ultraviolentos como Spawn, Punisher o Wolverine. Y es sencillo, tiene un éxito rotundo, se convierte en uno de los villanos más apreciados de Superman. Es un mercenario, un cazarrecompensas y además es completamente absurdo. Es el último Snarsian de su especie. Simplemente porque decidió, para un proyecto de ciencias en la preparatoria, exterminar a todo su pueblo. Un proyecto al que él mismo se puso la calificación de 20 sobre 20. Desde entonces, le pagan por rastrear a sus objetivos en los confines del universo. Y honestamente, buena suerte si eres su objetivo. Porque Lobo es literalmente inmortal, su factor de curación es tan exagerado que puede regenerarse a partir de una simple gota de sangre. Sí, Wolverine no le llega ni a los talones, pero eso no es todo. El día que realmente murió causó tanto caos en el más allá que lo expulsaron tanto del cielo como del infierno. Como resultado, es técnicamente inmortal. Es tan fuerte como Superman y su olfato súper desarrollado le permite rastrear a sus presas a través de galaxias enteras. Y luego hablemos de su estilo, el puro, la moto espacial, el collar con granadas, la cadena con gancho de carnicero como arma principal. En resumen, nada detiene a Lobo y claramente, Kara hace bien en tenerlo con ella en esta aventura. De hecho, parece que él la ayuda a rastrear a Krem y sus bandidas, hasta el final. Veremos por qué, porque nunca hay nada gratis con Lobo. En fin, realmente no puedo contarles más sobre el resto de la historia sin hacerles spoilers, y ese no es el objetivo aquí. Entonces, sí, puede parecerles raro, pero en este caso, cuando uno ya conoce casi el final por los cómics, ya no es teoría, simplemente es spoiler. Pero aún así, hay algunas escenas muy interesantes en este tráiler que me gustaría ayudarles a aclarar. Para empezar, la relación entre Ruthie y Chara. Supergirl tiene sus propios demonios que enfrentar. Pero ve en esta joven que busca venganza un reflejo de en lo que ella misma se ha convertido. En la nave, vemos a Ruthie quedarse con la daga de Krem que probablemente mató a su padre. Chara incluso le dice que la venganza no hará desaparecer su dolor. Y esa es claramente la gran lección que la heroína va a aprender sobre sí misma. También vemos un momento en el que Chara vuela por el espacio, se acerca al sol para recargarse y grita en el vacío espacial. En los cómics, esta escena está directamente inspirada en un momento en el que, después de haber vivido la violencia extrema de un pueblo que acaba de salvar, ella huye para refugiarse au cœur d'un soleil pour hurler et libérer todo su dolor. Es en ese instante cuando lo suelta todo y recupera completamente el control, tanto de sus poderes como de su identidad. También hay dos tomas muy interesantes. La primera en un planeta donde ella se derrumba. Una vez más, sin revelar demasiado, se trata de un planeta con un sol verde, un planeta que originalmente fue diseñado como una prisión para contener a su primo. Aquí el sol debilita a los kryptonianos, incluso puede matarlos, y es en ese momento cuando Ruthie va a proteger a Chara, sola frente a los monstruos, hasta que se ponga el sol. Es en ese preciso instante cuando la joven revela su verdadera fuerza en los cómics. Se dice que Superman solo aguantó 45 minutos en esas condiciones antes de ser rescatado por la Liga de la Justicia. Chara, por su parte, sobrevive casi 9 horas. Finalmente, Krem parece poseer kriptonita, como lo muestran las venas verdes en el rostro de Chara. Una vez más, es una situación sacada directamente de los cómics, pero no me voy a detener en eso para evitarles spoilers. Pero lo que sí les puedo decir es cómo es que todo esto. Después del DCU, con Man of Tomorrow, hablamos de dónde estamos en el DCU. Ahora es momento de ver a dónde nos lleva concretamente este año 2026, porque todo lo que se está planteando hoy converge hacia un punto específico. Lo sabemos, la próxima gran película de James Gunn es la continuación de Superman, Man of Tomorrow. Una película que debería ser la culminación de todo lo que se ha construido hasta ahora. De hecho, deberíamos ver ahí a los miembros de Justice Gang, obviamente a Superman, pero también a Lex Luthor. Y eso no es todo, ya que también tendríamos al nuevo Linterna Verde, así como a Supergirl, Krypto y probablemente a Lobo. Sin olvidar, potencialmente, la implicación de Pacificador y por extensión de Salvation. En fin, un grupo muy poderoso para enfrentarse a un villano icónico de la superfamilia, Brainiac, que literalmente es un devorador de mundos. Destruye civilizaciones enteras y selecciona una ciudad entre ellas que encoge para consumir todas sus culturas y sus conocimientos. Eso lo convierte en el personaje más inteligente del universo DC, y es ahí donde todo se conecta directamente, Supergirl. Recuerden, les decía que Kara es enviada a la Tierra en el momento en que su ciudad está siendo salvada por su padre. Así que no veremos la lenta agonía de su pueblo como en el cómic Mujer del Mañana, pero existen otras versiones de esta misma historia. Así que creo que lo que no vemos aquí es que esta ciudad podría ser secuestrada por Brainiac y conservada bajo una campana de cristal, exactamente como lo hace con las otras civilizaciones.
De hecho, es una historia muy conocida de Superman, aquella en la que descubre que una parte de su pueblo sobrevivió, secuestrada antes de la destrucción de Krypton por Brainiac, una ciudad que logró salvar, pero sin nunca poder devolverle su tamaño normal. Lo que se convierte en una de las grandes maldiciones del personaje. Bueno, nunca hasta la saga de Superman Brainiac de 2008, donde libera a los 100.000 kryptonianos encerrados por el villano. Y ahí todos llegan a la Tierra con los mismos poderes que Superman y Supergirl. Y justamente entre ellos están Zor-El y Ayura, los padres de Kara, pero también el general Zod. Y, obviamente, no todos tienen la misma moral que Superman, lo que crea inmediatamente muchísima tensión, para evitar una guerra mundial. En la saga Superman Nuevo Krypton, los kryptonianos dejan la Tierra y trasladan su ciudad al otro extremo del sistema solar. Kal-El, de hecho, termina siguiéndolos y va a vivir con ellos. Pero en Guerra de los Superman, Lex Luthor y el general Sam Lane, el papá de Lois, deciden de todas formas que son una amenaza y van a destruir Nuevo Krypton en una guerra preventiva. Como resultado, la raza kryptoniana es aniquilada por segunda vez. Y es muy probable que ese sea exactamente el tema de esta trilogía de Superman. En Superman, el hombre del mañana, probablemente Lex salga de prisión para ayudar a Superman a vencer a Brainiac. Juntos tendrán que dejar de lado su pasado para proteger la Tierra. Mientras tanto, Kara, al descubrir que su pueblo sigue vivo, podría literalmente desatar todo su poder. Probablemente Lex hará todo lo posible para hacerse pasar por el verdadero héroe de la situación y recuperar la confianza del público. Pero, les recuerdo, Lex hizo creer a todos que los padres de Kal-El lo enviaron para someter a los humanos. Si se da una situación en la que el pueblo kryptoniano es liberado en la Tierra, entonces Lex la tendrá facilísima para presentarse como la solución. Y probablemente, por fin, ponerse su famosa armadura, convirtiéndose en el héroe que siempre soñó ser mientras extermina al pueblo de su enemigo. En fin, ya veremos, pero eso no es todo porque les hablé de Lanterns. Y aunque no entre mucho en detalles, esta serie va a presentar otra amenaza global para el DCU. Y eso no es una teoría, eso lo dijo el mismo James Gunn. De hecho, les decía que el DCU avanza en tiempo real. Pues bien, Lanterns podría ser el primer contraejemplo, ya que parece que la serie ocurre en varias épocas y nos muestra especialmente el origen. La historia de quien hoy es el Linterna Verde del DCU, es decir, John Stewart, un Linterna Verde que en el momento de Man of Tomorrow claramente no será un principiante, sino más bien un Linterna Verde experimentado. Y entonces, la famosa gran amenaza introducida en Lanterns también ya habrá tenido tiempo de crecer en las sombras, convirtiéndose probablemente en la próxima gran amenaza después de Man of Tomorrow. Para saber más, los invito a ver directamente mi video sobre el tema. Mais avant de terminer, revenons à Paramount. Sí, los efectos de la venta no tendrán un impacto directo en DC, pero una cosa es segura, Paramount querrá rentabilizar muy rápido las propiedades intelectuales que han comprado. Y para eso, ¿qué mejor que presionar a James Gunn para que desarrolle mucho más rápido a los grandes héroes del universo? DC. Entonces, claro, probablemente no le va a gustar mucho, pero para nosotros tal vez sea una buena noticia. Se acabaron los proyectos aleatorios, alternativos, ahora viene lo concreto. Y James Gunn tampoco es tonto, él sabe que su puesto es un puesto soñado, y como les decía, creo que algunas pequeñas restricciones de la nueva dirección podrían ser muy beneficiosas. En su DCU del mañana queremos ver a la nueva Mujer Maravilla, el nuevo Batman, el nuevo Flash, en fin, a todos con todo eso. ¿No me van a decir que el DCU galáctico que acabo de presentarles no les emociona? Sí, todavía hay muchísimas cosas por construir, pero solo hemos tenido una película, por ahora. Es como juzgar el MCU en la época de Iron Man, y Supergirl ya es extremadamente prometedora, mucho más a mis ojos que el increíble Hulk de aquella época o una película de Thor. En fin, díganme en los comentarios qué les pareció el tráiler. A mí, personalmente, me emociona muchísimo. Si apenas me estás conociendo, nos vemos el próximo domingo a las 4 de la tarde con un nuevo video. Mientras tanto, no olviden ser curiosos, es el secreto para ser felices. Chao.